Ok, buenas tardes. Ahora sí vamos a dar comienzo al webinar. ¿Me escuchan bien? ¿Todos ven la portada de la presentación? Por favor, escriban en el chat si es así para dar comienzo. Muy bien. Entonces ahora sí damos comienzo al webinar. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. El webinar de hoy tiene como título Data Center en la nube con Proxmox, MikroTik y Phoenix Snap. Durante el webinar vamos a ver de qué se trata. Presentamos brevemente a nuestra empresa. Nosotros somos Ecoinos. Nos encargamos de ofrecer soluciones de conectividad en diversas tecnologías como medios inalámbricos, cableados, eh, hablamos de redes Wi-Fi, radioenlaces punto a punto, punto multipunto, redes Ethernet, túneles VPN, bueno, todas las configuraciones que se pueden aplicar en los routers, configuraciones de firewall, calidad de servicio, túneles VPLS, MPLS, implementación de soluciones virtualizadas con Proxmox, que es parte del temario de este webinar, soluciones de telefonía IP, monitoreo, assessment, auditorías, consultoría, soluciones de energía basadas en DC para nodos de telecomunicaciones, bueno, entre otras soluciones. Buena parte de nuestro tiempo lo dedicamos, como la mayoría de ustedes saben, a todo lo que tiene que ver con el tema de entrenamientos oficiales en tres marcas, MikroTik, Ubiquiti y Cambium Networks, y entrenamientos personalizados, bueno, con la combinación de diversas tecnologías, entrenamientos en radioenlaces, en seguridad, entrenamientos genéricos eh, de virtualización con Prosmo, parte del temario que nos tiene hoy aquí, bueno, y también entrenamientos enfocados en solicitudes puntuales de algún cliente. Mi nombre es Luis Aguilar. Tengo ya, bueno, bastante tiempo trabajando en telecomunicaciones, experiencia en wireless, en redes Ethernet, fibra óptica, monitoreo, virtualización. Soy consultor y entrenador certificado de las marcas Ubiquiti, MikroTik y Cambium Networks. Y bueno, los voy a acompañar hoy acá durante el tiempo de duración del webinar, que inicialmente está pautado para 1 hora, pero siempre tomamos más tiempo porque, bueno, queremos compartir la máxima cantidad de información posible para ustedes y de hecho lo promocionamos donde vamos a interactuar con alguno de ustedes que tenga un router MikroTik a la mano. Vamos a hacer una demostración en vivo. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar hablando de lo que es un servidor bare metal. El significado de este concepto es metal desnudo o metal expuesto, pues hace referencia al soporte físico de hardware puro donde se guardan los datos. También es conocido como un servidor dedicado, un servidor físico dedicado o computadora en el centro de datos de un proveedor de hosting, ya que se refiere a un elemento basado en la parte física del alojamiento web. Pudiésemos decir de forma coloquial que si yo tengo el servidor en mi oficina, lo llamo servidor, pero si el servidor está alojado en un data center en la nube, lo llamamos bare metal. Esa es básicamente la diferencia, pero es lo mismo. Este entonces es un servicio en la nube que funciona a partir de que un usuario alquila una máquina física a un proveedor. Ahí tienen varios de los que quizá han escuchado ustedes, como Amazon Web Service, OVH, Contao, Phoenix Snap, que es el que vamos a utilizar hoy para la explicación, y hay muchos otros. Este servidor no se comparte con ningún otro inquilino, con ningún otro cliente. Es decir, los recursos son exclusivamente para un cliente, aislando los datos y aplicaciones para garantizar la protección de la información de cada empresa. Eso es lo que es un servidor bare metal. Entonces, un equipo informático alojado en el data center de un proveedor cuyos recursos como memoria RAM, potencia de cálculo, almacenamiento, entre otros, son para un solo destino, pues está dedicado de forma integral a una sola compañía. Cuando nosotros escuchamos la nube, realmente la nube, por ahí hay unos memes que dicen que la nube es el computador de otro. Es verdad, la nube es una plataforma que está implementada en algún sitio
No es algo etéreo que está en el cielo, no, es algo que está implementado en otro data center. Típicamente data center de gran capacidad, de gran disponibilidad, muchos de ellos ubicados en Estados Unidos, en Alemania, en Holanda. Eso es lo que llamamos la nube, pero también podemos tener una nube, abro comillas, dentro de nuestro propio país, en una ubicación diferente a donde normalmente están la mayoría de nuestros equipos. Eso también es la nube, porque la comunicación para llegar a esos equipos es a través de la nube de Internet. Entonces vamos a ver las diferencias de tener un servidor on-premise versus un servidor cloud. On-premise significa local. Todos los equipos que yo tengo en mi oficina, bueno, están bajo ese concepto de on-premise. Entonces, si enfrentamos on-premise versus cloud y buscamos las diferencias, bueno, el primero, hablamos del on-premise o local, el cliente utiliza servidores dedicados internos, que lo tiene en su centro de datos. Por lo tanto, instalarlos requiere de una inversión inicial considerable que incluye la compra de equipos, la compra de licencias de software y la contratación, si no lo tiene, de ese personal que se encargue de hacerle mantenimiento a ese servidor o a esos servidores. En este caso, la infraestructura interna no es tan flexible cuando queremos escalar recursos. Por otra parte, tenemos los recursos cloud, que tienen poco o ningún costo inicial, porque es una infraestructura que no pertenece a nosotros, pertenece a un proveedor. Entonces, nosotros la podemos usar mientras paguemos por el uso de esos recursos de forma mensual, trimestral, anual. No necesitamos de un equipo técnico, ya que es el proveedor quien se encarga del mantenimiento de los equipos. En las instalaciones on-premise hay que tener presente tanto los recursos físicos como el personal técnico responsable. Entonces hace falta una participación técnica total en la configuración y el mantenimiento de los servidores por parte de un equipo de expertos. Ni hablar de algo que es un dolor de cabeza para muchos en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, que es el tema eléctrico, donde si yo tengo servidores en mi plataforma interna, en mi centro de datos, son equipos que yo tengo que mantener encendidos, y si tengo algún sistema de respaldo, bueno, ese sistema debe tener la capacidad, la autonomía para mantener esos equipos encendidos durante el tiempo que falle el suministro público. Entonces, otro punto importante de atención. Las soluciones cloud, por otra parte, suelen estar gestionadas completamente por el proveedor. Así que la experiencia técnica por parte del cliente podemos decir que es la mínima. Sin embargo, los proveedores de servicio permiten cierta flexibilidad respecto a ese punto. Digamos que hay unas plataformas cloud donde ellos hacen gran parte del trabajo y las configuraciones. Por otra parte, tenemos plataformas cloud donde el cliente se puede involucrar un poco más. Entonces, dependiendo del tipo de plataforma con la que estemos interactuando. Las soluciones locales ofrecen poca flexibilidad para el crecimiento porque en ellas se utilizan servidores físicos para los que, si hay que escalar el negocio, son necesarias la compra y la implementación de nuevos servidores. Es una realidad. Si yo tengo un servidor físico, bueno, yo puedo crecer dependiendo de lo que tenga implementado en espacio en disco, puedo crecer en memoria RAM, por ejemplo, pero otros recursos no los puedo cambiar, ya están intrínsecamente relacionados con el servidor físico, implicaría cambio del equipo. Helio pregunta, ¿qué es el cloud? Helio, el cloud es el nombre que le damos a la plataforma de equipos de cómputo, servidores, que están implementados en el centro de datos de un tercero y que para yo comunicarme con esos equipos tengo que hacerlo a través de Internet. Eso es el cloud. Por otra parte, el cloud computing ofrece opciones de escalabilidad flexibles. Esto significa que se puede cambiar el tamaño de los recursos del servidor, el ancho de banda y el uso de Internet. Acá tenemos una tabla que hace una breve comparación de servidores cloud versus servidores locales o on-premise. Entonces, fíjense, otro punto importante, cuando yo alquilo un servidor, normalmente la seguridad viene incluida.
Cuando el servidor lo tengo local, la seguridad depende de mí. Entonces son mucho más vulnerables los servidores locales si no tengo configuraciones adecuadas en los firewalls que los servidores en el cloud. En cuanto a la velocidad, bueno, ni hablar. Los servidores que están en cloud están en los grandes data centers del mundo que tienen, si yo pago por ello, por supuesto, altísimas velocidades. Cuando lo tengo en mi empresa, bueno, depende de la capacidad que yo tenga en la empresa. El mantenimiento en cloud siempre está incluido porque por algo pago. Cuando está local, yo soy el responsable de hacerle mantenimiento al sistema en sus componentes de software y hardware. La inversión en el cloud inicial es baja o a veces no hay inversión inicial. On-premise obligatoriamente tengo que invertir en los equipos, que la inversión inicial es alta. Y la movilidad en el cloud también es posible dependiendo del tipo de cloud que esté utilizando. Cuando es local no aplica. Vamos a hablar también de un par de conceptos adicionales que son muy importantes entenderlo, porque así como tengo servidor y lo llamo servidor cuando está en mi oficina y cuando está en la nube lo llamo bare metal, entonces acá tenemos también lo que significa un VPS, que es un Virtual Private Server, versus una virtual machine, una máquina virtual. Ambos son básicamente lo mismo, pero ya lo vamos a ver. Entonces, cuando se compra un servidor virtual, llamémoslo VPS o llamémoslo máquina virtual, este se caracteriza por cierta capacidad en disco, memoria y CPU. Hablamos que es un servidor virtualizado sencillo. En este entorno de múltiples inquilinos hay varias instancias virtuales, lo que significa que la máquina host comparte sus recursos. Es decir, yo estoy alquilando una porción de la máquina total host. Eso es lo que es un servidor virtual. Entonces, todos obtienen una parte del CPU, la RAM, el almacenamiento y las configuraciones de una nube más grande y reciben una pequeña parte de esa capacidad. Eso es una máquina virtual que cuando la tengo en mi oficina o bajo mi control la llamo así, máquina virtual, pero cuando la estoy alquilando en un data center en la nube, la llamamos VPS. Pero básicamente es lo mismo. Por otra parte, un servidor bare metal es un servidor que tiene recursos de hardware dedicados. Mientras que una máquina virtual yo estoy alquilando, pagando por una porción de recursos de un servidor físico, cuando alquilo un servidor físico, todo el servidor es para mí. Ambos servicios, tanto máquinas virtuales, VPS y bare metal, si lo estoy alquilando en una plataforma reconocida, llamémoslo así, bueno, me garantizan un entorno controlado y altamente seguro en un centro de datos. Ya vamos a entrar en materia, Helio. Vamos a ver que en costo-beneficio es muchísimo, muchísimo mejor un bare metal. Pero depende de la necesidad que yo tenga. Entonces vamos a hablar de lo que es un hipervisor. Un hipervisor es un software que se instala en un servidor dedicado. Entonces, en un bare metal yo puedo instalar un software que se llama hipervisor. Ya sea directamente como su propio sistema operativo, es decir, como que yo agarro un PC y le instale Windows. De esa misma manera yo puedo agarrar un PC, un servidor e instalarle un sistema operativo hipervisor o instalar ese hipervisor sobre un sistema operativo existente. Sigo con el ejemplo. Tengo mi servidor físico, instalé Windows y sobre ese Windows instalé una aplicación. Entonces el hipervisor cuando se instala directamente se conoce como tipo 1 o bare metal hipervisor y cuando lo instalo sobre un sistema operativo existente lo llamo hipervisor tipo 2. En cualquier caso, el hipervisor nos permite crear máquinas virtuales que se ejecutan en su servidor físico dedicado. Hay varios tipos de hipervisores, por ejemplo el Etsy, el Hyper-V, el Proxmox, que es parte del temario de este webinar. Acá tenemos lo que es un hipervisor tipo 2.
Fíjense, yo tengo mi hardware, mi servidor físico. Sobre ese servidor físico instalo un sistema operativo, por ejemplo, algún sistema basado en Linux. Y sobre ese sistema operativo yo instalo una aplicación de hipervisor. Y dentro de esa aplicación de hipervisor, entonces yo virtualizo máquinas. Las máquinas virtuales, virtual machine. Esto es un ejemplo de un hipervisor tipo 2. Creo que aquí se entiende más claramente. Fíjense, tengo mi servidor físico, lo podemos ver en color azul. Sobre ese servidor físico instalo un sistema operativo, Windows, en Linux o en Mac. Y una vez instalado el sistema operativo, entonces yo instalo una aplicación de hipervisor tipo VirtualBox, que seguramente muchos de ustedes la conocen, la ha utilizado VMware o Parallels para los que utilizamos Mac. Y en cualquiera de esas aplicaciones, entonces yo empiezo a crear mis máquinas virtuales, que son otros sistemas operativos, pero que están virtualizados, que pueden ser Windows, que pueden ser Linux, que pueden ser Mac. Esto es hipervisor tipo 2. Hipervisor tipo 1 es cuando yo tengo mi hardware y directamente sobre el hardware instalo un sistema operativo hipervisor. Y una vez que yo tengo ese sistema, entonces puedo virtualizar sistemas operativos. Windows, Linux, Mac. Creo que se dejó de compartir la pantalla. Vamos a ver qué pasó acá. Sí. Ahí voy nuevamente. Ok, aquí estoy nuevamente. Les estaba explicando, no sé hasta dónde me siguieron, que el sistema hipervisor tipo 1 me permite que sobre un hardware físico, un servidor, yo instale un sistema operativo, como si estoy instalando Windows, pero un sistema operativo hipervisor, para sobre ese sistema crear máquinas virtuales de Windows, de Linux o de Mac. Eso es un hipervisor tipo 1. Acá lo vemos gráficamente. Yo tengo mi servidor físico. Sobre ese servidor físico instalo un sistema operativo hipervisor, como puede ser el VMware Exi, el Hyper-V de Microsoft o el Proxmox. Hay otros. Y luego que tengo ese sistema instalado, virtualizo sistemas operativos Windows, Linux y Mac. Este es el hipervisor tipo 1 y es el en el que nos vamos a enfocar en este webinar. Entonces aquí podemos ver diferencia entre un servidor bare metal, que es un servidor dedicado donde tengo todos los recursos, podemos verlo acá en la parte de abajo, versus una máquina virtual que es una porción de los recursos de ese servidor dedicado. En cualquier caso, yo puedo alquilar un bare metal o alquilar una máquina virtual. ¿Qué diferencia tiene? Precio. Pero la relación costo-beneficio es muchísimo más alta cuando tengo un bare metal. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos y ustedes mentalmente pueden sacar las cuentas y se van a dar cuenta, valga la redundancia, que el bare metal es la mejor opción. Entonces vamos a repasar algunos sistemas de hipervisión, por lo menos los más utilizados, más conocidos. Tenemos el VMware Exi, que es un hipervisor para bare metal empresarial, que es de la empresa VMware. Este sistema forma parte de la suite de virtualización vSphere. Es una herramienta muy potente que realmente funciona muy bien. El detalle está que los costos de licencia son elevados. Por otra parte, tenemos el hipervisor de Microsoft que se llama Microsoft Hyper-V. Entonces, es un software de virtualización desarrollado por esta empresa que nos permite, tal cual como el de VMware,
crear máquinas virtuales y múltiples máquinas virtuales en un servidor bare metal. Y finalmente llegamos a Proxmox, que es el sistema con que nosotros trabajamos, que más allá de ser gratuito, lo de gratuito siempre tiene sus consideraciones, porque si yo tengo que invertir tiempo a algo, deja de ser gratis. O sea, no es gratuito. Pero bueno, digamos que su descarga es gratuita. Es el que utilizamos nosotros, y más allá de que el costo de descarga es gratis, realmente es muy completo, muy potente y muy versátil, y se combina muy bien con otras tecnologías como por ejemplo MikroTik, y es parte de lo que vamos a ver en el webinar. Entonces, ¿qué es el Proxmox? El Proxmox Virtual Environment, o PV, son las siglas es un entorno maduro, completo, bien soportado, entorno de virtualización de clase empresarial para servidores. Es una herramienta de código abierto basada en una distribución de Debian. Entonces se basa en Debian, que nos permite administrar máquinas virtuales, contenedores, ya vamos a ver qué es esto de contenedor, almacenamiento, redes virtualizadas y agrupamiento de alta disponibilidad a través de una interfaz web bien diseñada o a través de la consola. Normalmente utilizamos ambas. Proxmox integra el hipervisor KVM y LXC, ya vamos a ver qué es eso, y un almacenamiento definido por software, y la funcionalidad de red en una sola plataforma. Digamos que la administración principal de Proxmox, pudiésemos decir que el 90% de lo que yo voy a hacer lo hago desde la interfaz web. Pero eventualmente hay algunas configuraciones que debo hacer mediante la línea de comandos, que por cierto se puede ejecutar desde la propia interfaz web. Si lo quisiera, también me puedo conectar vía SSH. Esto es una ventaja porque yo no necesito un servidor de gestión separado, que sí lo requieren otras plataformas, y los gastos que eso significa. Entonces, ya que hay una gran diferencia cuando lo comparamos con soluciones de VMware. Las instancias y nodos en Proxmox se pueden incorporar en clúster de otros Proxmox y administrar todo centralmente desde una interfaz web unificada. Puedo tener entonces varios Proxmox agrupados en clúster y tener una sola administración. Una de las grandes ventajas, acá no nos va a dar tiempo de verlo, pero es que puedo hacer migraciones en vivo de una máquina virtual, por ejemplo, de un Proxmox que está en el clúster A y pasarlo al clúster B. Eso me permite alta disponibilidad. Falló mi servidor donde está el Proxmox A. Bueno, mis servicios automáticamente levantan en el Proxmox B. Y el tiempo de interrupción es muy pequeño. ¿Qué podemos hacer nosotros en Proxmox? Bueno, virtualizar máquinas virtuales, VM. Proxmox coordina dos tipos de tecnologías de virtualización. La KVM QEMU, que son máquinas virtualizadas basadas en kernel, y los contenedores LXC. Las máquinas virtuales KVM me permiten ejecutar Windows, Linux y Mac en máquinas virtuales. Y cada máquina puede tener un hardware privado que implica que tiene sus propias tarjetas de red, su disco, su adaptador gráfico, etc. Eso me permite, si mi servidor físico cuenta con los recursos, ejecutar varias máquinas virtuales de forma simultánea y que son independientes. Por otra parte, tenemos los contenedores, los LXC, que significa Linux Containers. A diferencia de una máquina virtual, los contenedores comparten diferentes componentes de su código con el sistema operativo anfitrión. Eso hace que sean más ligeros, más eficientes y que consuman menos cantidad de recursos. Con la limitante de que como el sistema operativo anfitrión está basado en Debian, es decir, es un Linux, y yo comparto recursos, entonces los contenedores solo los puedo utilizar para Linux. No puedo tener, por ejemplo, un contenedor con Windows.
Entonces acá tenemos las dos tipos de virtualizaciones que podemos manejar en Proxmox: máquinas virtuales, Windows, Linux y Mac, contenedores donde consumo menos recursos, donde son más ligeros, pero solo estoy limitado a Linux. Esto es un pantallazo del dashboard del Proxmox, donde me van a aparecer todas las máquinas y contenedores que tengo en funcionamiento, el consumo de recursos total de mi nodo y de cada máquina, y la posibilidad de acceder a cada máquina de forma gráfica o a través de la consola, dependiendo del tipo de sistema operativo. Por ejemplo, si yo instalé un Windows, yo una vez que lo instalo, acá vamos a ver de forma muy breve cómo se hace una instalación. Una vez que yo tengo mi máquina virtual con Windows, yo puedo presionar este botón que dice consola y accedo a la consola gráfica de Windows y puedo gestionarlo como si tuviese mi computador con mi monitor y mi teclado y todo. Eso es una gran ventaja. Y puedo acceder de esta misma manera a todos los sistemas operativos que estén alojados en Proxmox. Los que son gráficos de forma gráfica, los sistemas que no tienen la opción gráfica, bueno, vía consola, vía línea de comandos. Entonces, es una plataforma muy, muy, muy amigable. No voy a decir intuitivo porque no. Hay que tener ciertos conocimientos, pero sí es muy fácil de manejar si ya yo sé lo básico. Una breve comparación de quizás las 3 plataformas de virtualización más utilizadas a nivel mundial, donde la única que no tiene costos de licencias es Proxmox. Repito, no existe nada gratis. Tengo que dedicarle tiempo y si le dedico tiempo no es gratis, pero no pago licencia. En cuanto a capacidades, fíjense que está a la par de ambas soluciones licenciadas y realmente prácticamente se puede manejar todo desde Proxmox si lo comparo con las otras 2 soluciones más usadas del mercado. Lo que están viendo en pantalla es una topología típica de un proveedor de servicio. Yo tengo radioenlaces, enlaces con fibra. ¿Por qué se las muestro? Por lo siguiente. Quisimos traer como ejemplo una estructura, una plataforma de red donde obligatoriamente necesito aplicaciones. Si yo soy un ISP, si administro un ISP, yo necesito varias aplicaciones para que mi servicio funcione. Aplicaciones de facturación, de gestión de los equipos, de inventario, de monitoreo. Necesito 4, 5 más aplicaciones. Esas aplicaciones, obviamente, yo las tengo que instalar en algún equipo. Algunas aplicaciones serán bajo Windows, otras serán bajo Linux. Entonces, por eso vamos a utilizar el entorno de ISP como ejemplo para parte del webinar. Esto que están viendo en pantalla quizás es la realidad de algunos de ustedes hoy. Tienen varios equipos, que acá los llamamos servidores, pero pudiesen ser unos PCs. Varios equipos donde están instaladas sus aplicaciones, las que necesitan para que su negocio funcione. Software de control y facturación, monitoreo, gestión de los equipos de red, recursos compartidos, etc. Y tienen eso en el mismo espacio físico donde está su router principal, su router de borde, consumiendo energía esos equipos que tienen que mantener. Este escenario lo pudiésemos pasar a algo que seguramente otro grupo de los que nos acompañan hoy tienen alquilado VPS en data center en la nube, es decir, máquinas virtuales de forma individual. Mira, necesitaba un Windows, alquilé un VPS con Windows. Necesitaba un Linux para instalar, no sé, MicroWiz para gestión de mi red de proveedor de servicio. Entonces alquilé un Linux, un VPS con Linux y ahí tengo MicroWiz. Y así, entonces tengo 3 o 4 máquinas virtuales que se conocen como VPS alquiladas a proveedores en la nube, que puede ser el mismo o pueden ser proveedores diferentes. Yo hasta hace, no sé, un par de años me veía mucho en esta realidad. Tenía muchos VPS alquilados, bueno, para los cursos, para distintos usos. Pero cuando conocí Proxmox, entendí, entre otras cosas, que estaba botando el dinero.
pagando 15, 20, 30, 40 dólares por 4 o 5 máquinas, pudiendo tener un solo servidor por el que quizás pago, ahorita vamos a ver algunos precios, 60 dólares, y puedo tener 20 máquinas de las que yo pagaba de forma individual, cada una en 15, 20 dólares. Entonces, ¿sigo estando en la nube? Sí, pero ya no estoy trabajando con máquinas virtuales de forma individual. Ahora yo alquilé un servidor que está bajo mi control, virtualicé ese servidor con un hipervisor que se llama Proxmox, y en ese Proxmox tengo varias máquinas virtuales. Obviamente necesito el conocimiento adecuado para poder mantener esa solución. Parte de ese conocimiento, por lo menos un abreboca, lo vamos a tener en este webinar. Y de hecho le vamos a hacer una invitación a un curso que vamos a dar próximamente basado en Proxmox. Entonces acá tenemos la comparación de las tres infraestructuras posibles. Servidores físicos de forma individual en mi oficina, consumiendo energía. Servidores que tengo que mantener, y si no tengo un especialista, entonces a lo mejor lo tengo que contratar o tercerizar. Después pasamos a un esquema que es mejor en el sentido que ya me ahorro energía y tengo alta disponibilidad y no necesito un especialista en servidores, que es tener esas mismas máquinas de forma individual como VPS en la nube. Pero si ya tengo esto, hay una opción que costo-beneficio es muchísimo mejor, es que tener alquilar un servidor completo, lo que es un bare metal, y virtualizar todas las aplicaciones que yo necesito en ese servidor. Y si me queda recurso, que normalmente queda, puedo hasta alquilarle yo máquinas virtuales a terceros. Entonces ya yo me puedo convertir en un proveedor de servicios en la nube. Entonces, diferencias entre máquina virtual o VPS versus bare metal. Fíjense, las aplicaciones del negocio las podemos instalar en máquinas virtuales, las cuales podrán ser contratadas de forma individual. Seguramente muchos de ustedes están así hoy. Repito, yo tuve mucho tiempo así. Esas mismas máquinas virtuales pueden ser parte de una misma infraestructura y formar parte de un bare metal. La relación costo-beneficio del bare metal es excelente, ya que en este equipo tenemos la posibilidad de virtualizar todos los sistemas operativos que requieren nuestras aplicaciones y más. Ejemplos: en este proveedor de máquinas virtuales que se llama Linode, seguramente lo han escuchado porque es muy popular. Fíjense, una máquina virtual de 8 GB de RAM me puede costar, según la información que está acá, con 4 CPU, un almacenamiento de 160 GB y 5 teras de transferencia, es decir, que no es ilimitado el tráfico, 60 dólares mensuales. Y bueno, una máquina virtual de 32 GB de RAM, 240 dólares mensuales. Con solo, digo solo porque por el precio es bien poco, 640 GB de disco. Fíjense, eso es una máquina virtual. Ahí voy a tener o un Windows o un Linux, más nada. Vamos a otra plataforma que también vende VPS o máquinas virtuales, que es el VulTR, que también es una de las más utilizadas. Bueno, aquí tienen idea. Una máquina modesta, porque realmente es modesta, 20 dólares mensuales, con solo 80 GB de disco sólido y solo 2 CPUs y 4 GB de memoria RAM. O sea, realmente unos recursos bien modestos que para Linux puede ser que funcione bien, pero si la quiero para Windows, yo no sé si eso funciona. Vamos a Amazon Web Service. Bueno, creo que todos conocemos Amazon. Un equipo de 8 GB de memoria con 2 cores de procesador, un disco pequeño de 160 GB y solo 5 teras de transferencia, 40 dólares mensuales. En Linux, si nos vamos a esta opción de Windows que no le hice la captura, los precios son 30-40% más costosos.
Ok, entonces vamos a empezar a hablar de el bare metal. De hecho, acá nos comenta Andrés que Don Web, que es una plataforma que ofrece servicios cloud, tiene VPS más económico y también tiene bare metal que vienen con Proxmox preinstalados. Correcto, Andrés. Sí, hay varias plataformas que ofrecen servidores bare metal. Nosotros tenemos que evaluar varias cosas y quizás acá me adelanto un poco en el tema. Lo primero, ¿qué tipo de servidor te están vendiendo? Porque así como cuando tú vas a comprar un computador en una tienda, tienes con especificaciones diversas, así tú tienes los bare metal. Si quieres un equipo que es una generación más antigua, con menos recursos, te va a costar mucho más económico que un equipo más reciente, con más recursos. Entonces, uno tiene que evaluar eso, porque en esa proporción, quizás el rendimiento de lo que yo quiero virtualizar sea óptimo o no. Entonces, hay muchas opciones. Me preguntan que si el webinar lo vamos a compartir. Sí, la grabación la subimos a nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Ecoinos y va a estar disponible probablemente a partir de mañana. Igual me gustaría que se quedaran todos, que no se retiren, porque tenemos una promoción para los que están presentes hoy acá para un curso que vamos a ofrecer próximamente. Y solo aplica para los que estén conectados. Entonces tenemos, hablando de bare metal, tenemos una página que se llama VPS Mar. Y fíjense, tiene VPS. Esto que está en grande es el primer mes. Vámonos al precio real, que es lo que voy a terminar pagando mensual. De $50 mensuales, $70 mensuales, fíjense. 64 GB de RAM, 120 de disco sólido, más otro disco de puntera, ancho de banda garantizado de 100 megas a 1 GB, o sea, no es por cuota, y soporta sistemas operativos Windows y Linux. Entonces, aquí ya empezamos a ver diferencia. Miren, estoy pagando $70 por estos recursos y es lo mismo que me cobra Linode por 8 GB de RAM, 160 y transferencia limitada. Ahí vemos la primera diferencia. Y después les voy a mencionar otra cosa, que cuando yo alquilo un VPS, estos recursos que yo creo que me lo están dedicando completo, bueno, les digo un secreto, tampoco me los dedican completo. Ok, una plataforma muy utilizada para el alquiler de bare metal, yo la utilizo, que se llama OVH. OVH es una plataforma canadiense que tiene servidores a bajo costo, entendiendo que, bueno, tengo que validar la generación y si aplica para lo que yo quiero utilizar. Fíjense que hablamos de servidores de 32 GB de RAM, con 2 teras de disco y un ancho de banda garantizado de 100 megas en solo $40 mensuales. En algunos casos tengo que pagar instalación, en otros hay promociones y no pago instalación. Realmente OVH es muy, muy bueno, es de la que más recomendamos nosotros. Tiene una sola desventaja, si es que lo queremos ver así, que la mayoría de sus servidores bare metal están en Canadá y en Europa. Y probablemente nosotros estamos buscando algo con unos tiempos de respuesta mejor y bueno, no lo tengo si estoy en Canadá. A veces estamos buscando siempre data center en Estados Unidos y bueno, ahí OVH entonces no sería la solución, porque los servidores que ellos tienen en Estados Unidos son más costosos. Pero de resto, es recomendado. Otro punto en contra de OVH, especialmente para los que estamos en Venezuela, que tenemos una realidad bien particular de la cual no voy a hablar, es el tema de contratar el servidor, bueno, los recaudos que tenemos que cumplir. Se puede hacer, pero bueno, la contratación puede ser un poco más complicada por el tema de la validación de la identidad, del método de pago que estamos utilizando, eso. Se los menciono porque, bueno, es justo que lo sepan. Esta es otra plataforma excelente
que tiene unos asteriscos que les voy a mencionar. Vamos a hablar primero de lo bueno. Lo bueno es que es relativamente económica, no es la más económica, pero es relativamente económica. Lo muy bueno es que podemos pagar de múltiples maneras y no hay validación del pago. O sea, obviamente hay validación de que el dinero esté disponible, pero no te piden ninguna documentación. Entonces cualquiera puede contratar. Lo otro muy bueno es que en 15 minutos tienes tu servidor con Proxmox. En otras plataformas como VH, la que le acabo de mencionar, esa implementación puede tardar 3, 4, 5 días entre la validación y el proceso propio de instalación. Estos son 15 minutos y son 15 minutos garantizados. Lo no tan bueno, bueno, es la confiabilidad. No es una plataforma de tanto renombre y me ha pasado que he tenido interrupciones de los servicios y a veces no te dan una explicación satisfactoria de por qué se cayó. Así que esta me gusta utilizarla para pruebas, para cursos, cuando necesito máquinas virtuales para algún curso, máquinas que no van a ser permanentes, a veces lo resuelvo por acá. Entonces, si quieren probar, mi consejo, si quieren probar Proxmox, alquilen en GT Host. Y después, cuando ya sepan todo, practicaron, porque pagas mensual. Pagaste 2 meses, hiciste todas tus implementaciones, entendiste cómo funciona, listo, ahora te pasas a una plataforma de más renombre, que vas a pagar probablemente menos y vas a tener alta disponibilidad, que acá yo no sé si la tienes. Entonces, volviendo con el tema del ISP, fíjense, hace 20, 30 años, yo tengo como 19 años trabajando con ISPs. Digamos que el hardware de ese entonces no estaba orientado al mundo IP. Sí los routers y los switches, pero había muchos equipos que no eran IP. Hablamos de centrales telefónicas, analógicas, radioenlaces, etcétera. Entonces, la necesidad de tener conectividad IP estaba limitado solo a los equipos propios de una red, router y switch. Con el transcurrir del tiempo, ahora todos los equipos están orientados a IP, la telefonía pasó a IP, el video pasó a IP, los radioenlaces son IP nativas. Entonces todo se reduce al mismo protocolo. Entonces ahora mi sistema de monitoreo es más importante porque debo monitorear todos los dispositivos. Como los equipos son IP, entonces tienen aplicaciones que yo debo instalar en algún equipo para gestionar y monitorear. Y eso se traduce en que un ISP hoy en día necesita como mínimo 4 o 5 aplicaciones que son fundamentales para su negocio. Y si necesito aplicaciones, necesito un equipo donde instalarlas. Por eso estamos cayendo nuevamente en el punto de que necesito o máquinas virtuales o un servidor dedicado a Bare Metal donde yo coloque todas mis máquinas y todas mis aplicaciones. Fíjense, yo llegué a trabajar con estos radios que ven en pantalla. Por acá no van a ver un puerto de red ni de casualidad. Igual acá, puertos seriales y otros protocolos de comunicación como E1, STM1, etc. Entonces, hoy en día es diferente. Hay una integración, hay una unión muy marcada entre el hardware y el software. Entonces necesitamos siempre aplicaciones y cada vez va a ser más así. Los radios, por poner un ejemplo, todos los radioenlaces hoy en día son IP, tienen puertos de red. El tráfico es IP. Entonces, un ISP necesita aplicaciones de gestión, facturación, control de clientes, gestión de aplicaciones, por ejemplo, las de Ubiquiti, monitoreo, correo electrónico, plataformas de colaboración, etcétera. Son múltiples aplicaciones que yo necesito para ser eficiente. Hoy en día no es que no pueda funcionar, pero un ISP con puro Excel, wow, es difícil. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a contratar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí sería uno solo. 6, 7, 8 BPS. En promedio, por $20 cada uno, bueno,
por 20, $160 mensuales. O pago 50 por un servidor bare metal, coloco mis 8 aplicaciones, mis 8 máquinas virtuales y me queda todavía recursos para alquilarle a un tercero. Y quizás ese tercero me termina pagando los $50 y me sale gratis. Así de beneficioso puede ser esto. Entonces, hablando de redes, lo que ven en pantalla es un despliegue corporativo típico, donde tengo mi acceso a Internet, llego a mi router de borde, típicamente tengo un firewall que me protege, que puede estar integrado en el mismo equipo o ser un dispositivo aparte. Tengo mi zona para los servidores, mi zona de meseta, y tengo mi LAN corporativa. Esto, repito, es una topología típica. Pero ¿qué pasa si yo le dijera que esto mismo, así como se ve, lo puedo tener en la nube? Bueno, entonces aquí vamos a empezar a hablar de la otra parte, del otro beneficio del bare metal y Proxmox. Hasta ahora les puse un beneficio bien interesante, que es el económico, pero vamos a hablar de otros beneficios. Entonces vamos a empezar a hablar de MikroTik, una marca seguramente conocida por la mayoría de ustedes. Bueno, yo trabajo con MikroTik desde el año 2009, soy trainer desde hace 6 años y bueno, conozco bastante bien el producto para decirle que la relación costo-beneficio que tiene este fabricante no la van a conseguir en otro. Es un sistema operativo y software de algo que llamamos router, pero termina siendo mucho más. Este router, abro comillas, tiene sus versiones físicas con muchos modelos que varían en capacidades, puertos, etcétera, pero también tiene versiones basadas en software. Una de ellas es una imagen ISO que yo la puedo instalar en un computador y convierto ese computador en un router. De hecho, el primer MikroTik que yo tuve, vamos a llamarlo así, fue algo como esto. Yo descargué un ISO, lo instalé en un computador que ni me acuerdo qué era, un Pentium 3, no sé, y lo convertí en un router. Pero la versión de software también tiene una arquitectura pensada para entornos virtuales, como acaba de mencionar Elio en el chat. Entonces, MikroTik no es una herramienta, es una multiherramienta y una de esas herramientas está asociada a la virtualización. Entonces tenemos routers convencionales de los fabricantes que ustedes quieran pensar y tenemos algo que realmente es mucho más que un router. Vamos a hablar entonces de esa imagen de MikroTik que está pensada para entornos virtuales, que se llama el Cloud Hosted Router, el CHR. Esta es una versión de Router es el nombre del sistema operativo de MikroTik, que está diseñada para funcionar sobre un sistema de virtualización y es compatible con los sistemas más comunes, como por ejemplo Proxmox, que es el que nos tiene hoy acá en este webinar. Los costos, bueno, los ven en pantalla. Hay una licencia gratuita, pero que me limita todo 1 mega. Y bueno, licencias que están asociadas, entre otras cosas, al tráfico que soportan. Son licencias perpetuas, o sea que estamos hablando que vas a pagar por un router virtual $45 una única vez y vas a tener una capacidad en todos los puertos virtuales que el equipo llegue a tener de 1 giga. Resulta que MikroTik entonces puede ser un router de borde y firewall de una plataforma cloud, porque me permite todo lo que yo necesito. Por ejemplo, manejar las direcciones públicas, que es algo que ya vamos a ver, direcciones privadas, para entregar la IP a las máquinas virtuales que estén en la LAN de la plataforma virtual. Ya vamos a ver eso. A lo mejor para algunos puede sonar como abstracto. Me permite hacer configuraciones de nateo para hacer asignaciones dedicadas de IPs públicas o nateo de puertos específicos, protección del mismo y de las máquinas virtuales, servidor VPN, o sea, puedo hacer un montón de cosas. Requerimientos mínimos, bueno, donde
lo vaya a hostear, tiene que ser una plataforma de 64 bits con soporte para virtualización, obviamente. Mínimo 128 megas de RAM, mínimo 128 megas de espacio en disco. Y bueno, aquí tienen en pantalla una fórmula para tener un estimado de cuántos recursos necesito. Hoy en día estamos por la versión 7.10 o 7.11. Vamos a hablar de Phoenix NAP. Yo les mostré varias plataformas de servicios cloud como OVH, GThost, que es la que les recomiendo cuando quieran hacer pruebas antes de pasar, digamos, a una plataforma de más renombre o que sea su plataforma definitiva. Y una de esas plataformas definitivas que yo he probado y bueno, es de renombre mundial, es Phoenix NAP. Esta plataforma forma parte de un proveedor global de servicios de TI que ofrece seguridad centrada en cloud y nos permite tener servidores dedicados, colocación o hosting y soluciones tecnológicas especializadas de infraestructura como servicio. Sus servidores físicos y cloud, porque tiene ambos, y sus máquinas virtuales, porque también las tiene, están diseñados para cumplir con los requisitos siempre cambiantes de las empresas de TI, proporcionando soluciones integrales de recuperación ante desastres, esto es fundamental, una red global protegida contra ataques de denegación de servicio distribuido, implementaciones híbridas con seguridad basada en software y hardware. Es un proveedor global que nos permite el despliegue de servidores dedicados en 5 ubicaciones. Phoenix, bueno, se llama Phoenix NAP, Ashburn, Vancouver, Chicago, Ámsterdam, Nueva Zelanda, Singapur y creo que tiene un par de ubicaciones más. Las configuraciones de servicio incluyen doble procesador, CPU escalable de segunda generación en adelante y rendimientos que van desde 2 hasta 20 núcleos, igual de 48 a 2.1 GHz de frecuencia. Esto es el mapa, fíjense, de la ubicación de los data centers que tiene Phoenix NAP a nivel mundial. Yo los bare metal que tengo contratados con ellos los tengo uno en Ashburn y el resto en Phoenix. Entonces en su página phoenixnap.com, bueno, está todas las opciones de lo que ellos ofrecen. Hoy nos interesa para este webinar la sección de servidores dedicados, que acá lo dice, son máquinas físicas de inquilino único. Entonces ellos tienen varios modelos, ellos de hecho te hacen la recomendación depende del uso que tú le quieras dar a ese servidor, bueno, cuál es el que aplica, el que ellos te recomiendan. La implementación es bastante rápida, no es igual que GThost, no es 15 minutos, pero es una implementación que puede tardar 1 hora. O sea que es un tiempo muy, muy rápido. Acá tenemos un ejemplo, fíjense, de los servidores pequeños, 16 GB de RAM, 2 discos de 240 discos sólidos, interfaces de giga y el costo mensual, fíjense, 50.87. Si lo quieres pagar mensual, si pagas anual, bueno, tienes unos descuentos. Y tienen, bueno, otros precios en pantalla. Acá tenemos más equipos, bueno, ya equipos de mayor capacidad, fíjense, 128 GB de RAM, 8 cores, 2 discos de 1 tera, interfaces de 10 GB y los costos mensuales. Que si yo me pongo a evaluar la cantidad de máquinas virtuales que yo puedo tener con estos recursos, estos 167 los pago fácilmente alquilando la mitad de esos recursos a terceros. Y me queda ganancia. Cuando yo decido alquilar un servidor dedicado y sigo el paso a paso, después que hago el pago y todo lo demás,
la plataforma te pregunta qué sistema operativo quieres. Entonces, fíjense, acá nos interesa Proxmox. Entonces, no es una instalación que tenemos que hacer nosotros. Si bien no es muy compleja, pero ellos se encargan de instalarla. Y aquí te dice, fíjese, despliegue típico en 8 minutos. No tiene costo adicional. Entonces, es bien fácil, digamos que, levantar el servidor. Una vez que tengo mi servidor, fíjense, este es el de Ashburn, empieza la configuración. Ellos te instalan el Proxmox, te dan una IP pública y te dan el acceso web con usuario y contraseña. Ya tú puedes gestionar tu equipo. Pero esa IP pública es solo para la gestión del propio equipo. Normalmente, nosotros contratamos IPs públicas adicionales, que aquí voy con el segundo beneficio del Bare Metal. Los costos de las IPs públicas en este tipo de plataformas son muy económicos si los comparamos con lo que nos cuesta una IP pública a nosotros, cada quien en su país. Son muy económicos, entonces tú puedes alquilar, bueno, ellos te hacen una evaluación, pero por ejemplo, puedes pedir un /29, un /28. Entonces tienes varias IP, 5, 10 IPs públicas que puedes utilizar para asignarlas a tus máquinas virtuales, si es que quisieras que cada máquina virtual tuviese una pública dedicada, por ejemplo. En esta sección de Network and IP Settings, acá es donde van a configurar las IPs públicas una vez que las contrates. Entonces, fíjense, lo que ellos llaman el Public IP Allocation es la IP pública de gestión del Proxmox. Y en el caso de Phoenix NAP, porque no es igual en todas las plataformas, ellos te entregan esa IP en una VLAN. Y luego vienen lo que son las redes públicas, donde te van a aparecer las IPs públicas que contrates, si lo haces. Y te las asocian también a una VLAN. Entonces aquí te aparece la lista de todas las IPs públicas que tienes contratadas. Fíjense algo. Otra cosa bien importante, acá lo voy a mencionar muy rápidamente. Si tú contratas varios servidores en el mismo data center de PhoenixNAP, tú los puedes conectar a través de ellos mismos en clúster y hacer distribución de máquinas virtuales, de IPs. Mira, yo quiero estas 3 IPs públicas, yo no las quiero utilizar en el servidor A, lo voy a pasar para el servidor B. Entonces, es muy, muy potente lo que puedes hacer si los servidores están en el mismo data center. Si están en data centers diferentes, no puedes hacer eso. Ok, esto que están viendo es el dashboard de Proxmox. Fíjense, cuando tú contratas un Bare Metal, él viene con lo que está acá resaltado en azul. La IP pública en la VLAN, asociado a un bridge, y ese bridge está asociado al puerto físico del servidor. Esa IP pública entonces es la que te permite a través del navegador ingresar al Proxmox o asociar esa IP pública a un nombre de dominio, como hice yo, y gestionarlo. Ahora quieres usar las privadas. Perdón, quieres usar las públicas adicionales. Bueno, tienes que ver qué VLAN te asignaron ellos, en este caso es la 3. Bueno, tú vas a crear algo que se llama un bridge y lo vas a colocar en esa VLAN 3. Ese es el primer paso. Entonces, fíjense, creas un bridge y lo asocias en la VLAN 3. Para después, las máquinas virtuales que tú quieras que tengan IP pública, las vas a colocar dentro del mismo bridge. Entonces estás colocando todo en el mismo dominio de Brock. Ahorita lo vamos a ver gráficamente para que se entienda mejor. Pregunta Vladimir. El pago de las IPs públicas es único mensual. Vladimir, algunas plataformas lo ponen único, otras mensual. En el caso de PhoenixNAP, era único y ahora lo pasó a mensual, pero el costo es bien bajo. Realmente, si le sacas provecho, es un costo que no te va a representar ninguna carga. Entonces, fíjense lo siguiente. La imagen virtualizada de Microt y el CHR, tú la vas a crear en tu Proxmox como una máquina virtual más. Cuando tú creas una máquina virtual en Proxmox, en la sección de hardware, tú tienes las tarjetas de redes y puedes agregar varias. Él por defecto tiene uno, tú puedes agregar más.
Lo primero que vas a hacer es que la única tarjeta de red que tiene la vas a asociar al bridge 1. ¿Para qué? Para que tú le puedas configurar una de las IPs públicas que contrataste al router y gestionar tu router a través de la pública. Veámoslo gráficamente para que se entienda mejor. Fíjense, acá tenemos mi servidor físico en Phoenix NAP. Dentro del servidor físico está virtualizado todo con Proxmox. Y dentro de Proxmox yo tengo múltiples máquinas virtuales. Una, otra. Una de esas máquinas es MikroTik, que es el CHR. ¿Qué voy a hacer yo? Para que esto se convierta en lo que ven en la imagen, que es un data center en la nube, el router, su interfaz de red Ether 1, la voy a asociar al bridge 0, porque yo sé que ese bridge 0 está en el mismo dominio de broadcast de la VLAN 3, que me da acceso a todas las públicas que yo contraté. Eso me permite entonces configurar en Ether 1 de mi router una IP pública, o todas si quisieran. Entonces ya yo puedo llegar a ese router desde donde sea a través de la pública. Ahora bien, ¿por qué estas máquinas virtuales están en la LAN? Porque yo voy a crear otro bridge y lo voy a asociar a Ether 2 de mi router MikroTik. Y luego todas las máquinas virtuales que yo vaya creando, su interfaz de red la asocio al bridge 1. Entonces, si yo en Ether 2 de mi router virtual tengo una IP y un DHCP server, todas estas máquinas van a recibir IP de la LAN. Entonces tengo un data center en la nube. Fíjense lo potente que es Proxmox. Si quiero acceder, por ejemplo, a una aplicación acá que utiliza el puerto 1045 y tiene la IP privada 192.168.1.2, yo creo una regla en este router que haga un nateo que diga todo lo que ingrese por la pública apuntando al puerto XYZ, redirecciónalo a la IP privada al puerto 1045. Entonces puedo acceder a todas mis aplicaciones a través de la pública que está configurado en el router de borde de este data center en la nube. Con la ventaja de que como es un MikroTik y tiene un módulo de firewall, yo puedo crear todas mis reglas de protección para que nadie realmente ingrese a esta máquina si no es un usuario autorizado. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa de 1 minuto para invitarlos al curso que vamos a dar a partir del 4 de septiembre. Mi colega Stevenson Cano, un crack en todo lo que tiene que ver con Proxmox, él es el CEO de Cano Academy, una empresa dominicana. En conjunto con mi persona, vamos a dar un curso que se llama Data Center en la Nube con Proxmox y MikroTik CHR. Es un curso de 3 sesiones, 3 clases, más un montón de tareas que se les va a asignar. Y que el contenido o el resumen del contenido es lo que ven en pantalla. Principio de virtualización de servidores, explicación a fondo de lo que es Proxmox, cómo se instala, cómo se configura, todo, cómo se manejan los backups, alta disponibilidad, etcétera. Cómo ustedes pueden contratar servidores dedicados, qué criterios deben tener para poder contratar un servidor y que realmente cumpla con lo que necesitan. Casos de uso, despliegues de máquinas virtuales, creación de contenedores, clonación de máquinas, backup, un montón. O sea, es un curso muy completo, muy completo. Fíjense la promoción que tenemos. El curso tiene un costo de $100, lo cual ya es bien económico para el contenido que tiene. Pero para ustedes que están acá, tiene un 50% de descuento, es decir, les va a quedar en $50. ¿Qué necesitan hacer para recibir ese descuento? Bueno, escríbanme de una vez si quieren, aquí dejo mi número. Me ponen su nombre completo, su correo electrónico y yo los registro y ya sé que si van a hacer el curso tienen el 50% de descuento.
Más 58-412-223-9963. No, ahí está mal escrito el número. Déjeme escribirlo nuevamente. Más 58-412-223-9963. Ahora sí. Para Chile, nosotros tenemos presencia en Chile. Andrés, puedes pagar en moneda local allá o puedes pagar por PayPal. Están las dos opciones disponibles. Entonces, escríbanme, no escriban su número, escríbanme a mí por WhatsApp al número que acabo de dejar en pantalla, aquí en el chat, para yo guardar sus datos. Escríbanme su nombre y su correo y yo los registro y ya sé que cuando empecemos a hacer la gestión administrativa, los vamos a contactar. Entonces, $50 para ustedes, $100 para el resto, igual sigue siendo un superprecio. Vamos a continuar entonces, que todavía falta bastante. Ok. Esto que le estoy mostrando en pantalla es un resumen de la configuración que típicamente está en Proxmox cuando está nuevo, que no tiene ninguna máquina virtual creada. ¿Qué tiene? Bueno, la IP pública que me da mi proveedor, un bridge y la interfaz física donde recibe el servicio. Esa interfaz puede ser física o una VLAN, como el caso que ya les mencioné con Phoenixnap. Entonces, todos los dispositivos o máquinas virtuales que yo quiera que estén en el mismo dominio de Broadcast de la WAN, para yo entregarle públicas, deben estar en este bridge 0, que es lo que vimos en el gráfico. Deben estar acá. Es decir, que yo pudiese, así como tengo este MikroTik, poner un servidor acá, conectado también acá directamente y ponerle una pública. No se recomienda porque es un servidor que está expuesto, que no va a estar protegido por el firewall del MikroTik. Pero si necesito hacerlo, lo puedo hacer. Porque si él está en el bridge 0, va a estar en la pública, en la interfaz pública. Ahora bien, lo que les mencioné, como yo quiero que el resto de máquinas virtuales que estén en la LAN sean parte del Ether 2 de mi router, entonces, ¿qué hago? Primero tengo que crear un bridge adicional al cual no le voy a agregar ningún puerto, simplemente lo creo. Y después, ¿qué hago? Tanto el MikroTik en Ether 2 como las interfaces de red de todas las máquinas virtuales deben estar en el mismo bridge. Eso es lo que hace que estas máquinas estén por acá atrás. Déjenme borrar todo este poco de rayas. Eso es lo que hace que estas máquinas estén en la LAN, así como se ve acá. Entonces, rápidamente vamos a repasar los pasos para crear una máquina virtual. Esto va a ser muy breve. El primer paso, bueno, es este botón que dice crear máquina virtual o contenedor, pero vamos a enfocarnos acá en máquina virtual. Yo debo darle un nombre y definir un ID. Es un identificador único que va a tener cada máquina virtual. Luego, debo seleccionar el sistema operativo que yo quiero utilizar para instalar. Ese sistema operativo previamente yo lo debo tener cargado en Proxmox. Es bien fácil, lo descargo, hay unos comandos que tengo que utilizar y lo tengo cargado. Entonces yo puedo tener cargado Windows, Ubuntu, Debian, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, selecciono la ISO con que quiero trabajar. Selecciono el kernel, que si es Ubuntu, el kernel tiene que ser de Linux. Luego, acá defino el controlador. Aquí parámetros, bueno, que no vamos a explicar por el tiempo que tenemos limitado. Selecciono cuánto disco quiero asignarle y qué tipo de disco utilizar, qué formato. Selecciono en cuanto al CPU cuántos núcleos y sockets. Y viene algo que me detengo un segundo solo para que lo sepan. Yo aquí asigno cuánta memoria RAM quiero asignarle a mi máquina virtual, pero fíjense que algo que dice mínimo. Resulta que yo puedo agarrar una máquina que tiene 4096 de RAM y decirle mínimo 512. Y marcar este check que aquí está seleccionado que dice ballooning. ¿Qué hace él?
él solo me va a entregar los 4096 cuando la máquina los necesite. Si no lo está usando, él solo me da 512 y el resto de RAM se puede entregar para las otras máquinas. Por eso es que les mencioné cuando comenzamos que cuando contratamos un BPS, a veces no tenemos esos recursos dedicados, porque nos hacen ballooning. Ok, fíjense que ustedes me están escribiendo su número en el chat y realmente yo lo que necesito es que ustedes me escriban a mí. Vuelvo a colocar el número 0412-223-9963. Bueno, no 0412, para los que están afuera, más 58. Luis Aguilar. Ustedes me escriben a mí con su correo y su nombre completo. Es correcto, Eric. Están haciendo un reuso con nuestros recursos. Finalmente viene la parte interesante. Fíjense, en la sección de red, aquí es donde yo digo, mira, yo quiero que esta máquina virtual esté en el bridge 0 porque le quiero colocar una pública o que esté en el bridge 1 porque yo quiero que reciba IP de la LAN del MikroTik. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se instala esa máquina virtual de MikroTik en Proxmox. De hecho, esto es una documentación, lo que les voy a mostrar hoy. Si no se les hace difícil hacer el curso, bueno, este es un regalo, básicamente lo que le estamos dando acá. Esta es una documentación bien importante que a veces no está tan fácil de conseguir. Y aquí se la estamos dejando totalmente gratis. ¿Cómo instalar esa máquina virtual? Esta máquina virtual no se instala como un Ubuntu, que yo selecciono el ISO y básicamente siguiente, siguiente, siguiente. Acá no puedo hacerlo así. Entonces, yo comienzo creando una máquina virtual. Luego, le defino un ID y un nombre. Este ID hay que memorizarlo. En este ejemplo es 114. Luego, cuando me pregunta el sistema operativo, le digo, no vas a usar ahorita ningún disco. Le doy siguiente y empiezo a asignar los recursos. En el caso de la máquina de MikroTik, con 5 GB de disco es suficiente. Selecciono la memoria RAM, que con 1024 es suficiente para un MikroTik. Y selecciono el bridge 0 porque yo quiero ponerle una pública a ese router. Y termino mi proceso. Aquí me pregunta, ¿quieres iniciar la máquina cuando termine este proceso? No, no la vamos a iniciar, porque después yo tengo que ejecutar estos comandos que ven en pantalla. Son comandos que voy a ejecutar desde la propia consola de Proxmox. En el menú web hay un botón que dice Shell. Eso me abre una línea de comandos. En esa línea de comandos es que voy a trabajar, valga la redundancia, con estos comandos que ven en pantalla. Entonces, paso 1, crear la máquina virtual y no iniciarla, lo que acabamos de mostrar. Paso 2, con el comando wget voy a descargar la imagen de MikroTik con la que yo quiero trabajar. En este ejemplo es la 7.6. La descomprimo, le cambio el tamaño, porque esta imagen viene con un tamaño muy pequeñito. Le cambio el tamaño porque básicamente ese va a ser el tamaño del disco duro. Aquí lo que le estoy diciendo, el tamaño de esta imagen, que supongamos es de 128 megas, vas a incrementarlo 10 gigas. Entonces va a tener una máquina de 10 gigas más 128 megas. Ese es el espacio en disco. Después voy a importar esto hacia mi base de datos local del Proxmox. Por eso es que les dije que se memorizaran el número, porque tengo que importarla con el mismo número de máquina que creé, 114. Luego, ahora sí en mi dashboard de Proxmox, busco el disco original de esa máquina virtual que creé, lo borro y agrego este que acabo de crear por acá. Modifico el orden de buteo y arranco la máquina. Vamos a verlo rápidamente. Selecciono hardware. Voy a borrar el disco original y voy a agregar uno nuevo que me va a aparecer como disco sin utilizar. Este que está acá, que es el original de 5 GB, lo borro. Y el que queda sin utilizar lo selecciono y le digo agregar.
Este es para borrar el otro. Después modifico el orden de buteo para que butee por ese nuevo disco que agregué, que queda acá de primero. Inicio la máquina. Cuando inicio, si me dice MikroTik Login, listo, lo logramos. Coloco las credenciales que en el caso de MikroTik es admin y el password en blanco. ¿Y qué voy a hacer una vez allí? Bueno, recomendado. Le defino una contraseña, le configuro la IP pública, le configuro la ruta por defecto y ya me puedo conectar por Winbox y hacer todo lo demás desde Winbox. Cualquier otra máquina que yo quiera ponerle IP pública aparte del MikroTik, ya sabemos que deben estar en el bridge 0. Cualquier máquina que yo quiero que esté en la LAN del MikroTik, la voy a colocar en el bridge 1. Ok, entonces vamos a hablar de data center en la nube, que es el título del webinar. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, siempre nos pasamos. Ok. Lo que están viendo arriba es la imagen que ya les mostré. Esto es parte también del regalo que les queremos dejar en el webinar de cómo aprovechar una de esas IPs públicas que yo tengo contratadas y asignársela a un router que yo tenga en mi oficina. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Acá por tiempo solo vamos a explicar una en el curso. Si nos acompañan, vamos a explicar todos los métodos que conocemos. Acá vamos a asignar una de las públicas que está disponible, de las que yo estoy contratando, mediante una VPN. De hecho, quiero que me mencionen en el chat quiénes de ustedes tienen un router MikroTik a la mano que puedan ingresar y hacer una demostración en vivo conmigo. Ok. Bueno, ahorita vemos hacemos alguna prueba con alguno de ustedes. Como son muchos que están escribiendo, bueno, hacemos un breve sorteo para ser justos y vemos con quién hacemos la prueba. Ok. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo contratado con PhoenixNAV varias IPs públicas. Una de esas IPs públicas es la que tiene asignada el router. Entonces, esta obviamente no se la puedo asignar a más nadie, pero las otras están disponibles. ¿Dónde están disponibles? En el dominio de broadcast que representa el bridge 0. O sea, si yo agarro esas públicas y se las configuro todas a este router, van a funcionar. Entonces, están disponibles para usar. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una VPN del tipo PPP. Hay varias. Está PPTP, que no la deberíamos utilizar porque es insegura. L2TP, SSTP, cualquiera de esas. Cuando uno configura la VPN, lo que le estoy diciendo a lo mejor ya lo saben, pero igual se los digo rápidamente. En el lado servidor, que el lado servidor va a ser acá en la nube, en la pestaña Secret, yo asigno usuario y contraseña y puedo definir qué IP le quiero entregar al cliente que se conecte. Bueno, yo voy a definir en el Secret para que se le entregue al cliente una pública, que lo están viendo aquí en verde, la pública XY. Pero para que eso funcione necesito hacer algo más. Yo necesito que este cliente VPN esté en el mismo dominio de broadcast donde las públicas funcionan. Y aquí voy a utilizar algo que se llama BCP. ¿Qué hace BCP? Te permite bajar a capa 2 un túnel VPN del tipo PPP. Para usar BCP tú tienes que tener creado un bridge y en ese bridge en los puertos debe estar incluida la interfaz física que da acceso a la WAN. Entonces eso hay que crearlo en este router. Una vez que esto está creado, en el profile de la VPN, yo le digo, mira, tú vas a usar el bridge WAN. Ya con eso active el BCP. Quiere decir que cuando este túnel se levante, este cliente va a estar en el mismo dominio de broadcast del bridge 1, que a su vez está en el mismo dominio de broadcast de este bridge 0 del Proxmox. Eso es lo que va a permitir que esta IP pública realmente sea pública y que yo le pueda llegar desde cualquier parte. Vamos a verlo cómo se hace rápidamente.
Paso 1. En el router del Proxmox voy a crear mi perfil para el túnel VPN, que en este caso estamos utilizando L2TP. Defino un IP local y en este campo que se llama Bridge, voy a seleccionar el Bridge 1, que lo tuve que haber creado en un paso anterior, donde incluí Ether 1. Esto es lo que se llama activar BCP. De hecho, no van a ver ese nombre en ninguna otra parte. Agregar un bridge a un perfil PPPP es activar BCP. Significa Bridge Control Protocol. Paso siguiente, creo el secret para que cuando se autentique el cliente reciba como IP remota la pública, la que yo le quiero asignar, una de las que yo contraté en PhoenixNAV que no está en uso. Ahora en el router local, ¿qué hago? Bueno, me conecto mi cliente VPN, como ustedes saben, apuntando a cuál IP, al IP que tiene este router acá, pues, la IP pública que tiene mi router de la nube. Usuario y contraseña, IPsec se aplica y listo. Si todo está bien, voy a aparecer conectado y ya recibí la pública. Pero, para darle uso a esa pública, no solo basta esto. Porque resulta que si yo hago esto, efectivamente recibí la pública, pero esa no es mi ruta por defecto. Mi ruta por defecto la da mi proveedor de Internet. Entonces, ¿cómo yo hago para acceder a esta pública si no está activa una ruta que me lleve a ella? Bueno, viene la segunda parte. En el router, faltaba algo. En el router Proxmox, importantísimo. En este Bridge 1 deben habilitar el proxy RP. Es para que la comunicación RP pueda pasar realmente del dominio de broadcast del router de la nube al dominio de broadcast de un próximo router, que es el router de donde ustedes van a levantar el cliente. Ok, ahora sí. Bueno, esta es la explicación del BCP. Ya se las dije, así que voy a pasar esto rápidamente porque no nos va a dar tiempo. Igual acuérdense que esto va a quedar grabado. Si quieren hacer pausa en algo de esto y leerlo nuevamente, pueden hacer. Ok, esto es cómo se habilita el BCP. Paso todo esto rápido. Ahora sí. Configuraciones adicionales en el router local para yo poder llegarle a ese equipo desde la pública. Esto está con la versión 7 del Routeros. En la versión 6 es un poco más fácil. Primer paso, yo tengo que crear una marca de conexión y una marca de ruta para decirle a mi equipo que lo que ingrese por el túnel VPN se regrese por allí. Porque si no, la respuesta la manda por Internet, porque Internet o el proveedor que ustedes tengan es su ruta por defecto. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, cadena input, interfaz de entrada al túnel VPN. Le decimos que conexiones que no tengan marca, acción, mark connection, y le definimos una nueva marca de conexión. Yo la llamé Phoenix 3 piso con el pass-through habilitado. Paso siguiente. Ahora una regla en la cadena output que tenga la marca del paso anterior. Vamos a crear una marca de ruta y le ponemos un nombre. Pero en la versión 7 yo no puedo crear una marca de ruta si esa marca de ruta no está creada previamente, y es lo que vemos acá. La vamos a crear en Routing Table y le ponemos un nombre y la instalamos en la tabla que se llama FIP. Una vez que yo la cree, es que me aparece por acá. Listo, ya con esa regla me falta un paso final. Crear una ruta por defecto que apunte al gateway de la VPN, fíjense que es una privada, y que tenga como Routing Table la marca del paso anterior. Ya con eso, ya yo le puedo hacer ping a esa pública. Yo me puedo conectar por Windows a esa pública y voy a llegar al router de mi casa, de mi oficina, con una pública. Con eso ya logro gestionar el equipo con esa pública que me traje de la nube, por llamarlo de alguna manera. Ahora bien, si yo aparte de eso quiero que los usuarios o ciertos usuarios en mi red local naveguen y salgan a internet por esa pública, entonces hay que hacer cosas adicionales como esta. Voy nuevamente al mangle, le digo cadena pre-routing, todas las IPs que yo coloque en el address list que se llama PhoenixNAV 3, por ejemplo,
le voy a marcar la ruta de Phoenix NAT. Listo. Paso siguiente. En la sección, aquí es NAT, perdón, IP Firewall NAT. NAT. Creo una regla de nateo de origen que todos los usuarios que yo coloque en la lista Phoenix NAT los voy a natear con la IP pública que tengo disponible. Y ya. Esta gráfica la repito, pero ya esto se creó una sola vez en el paso anterior, pero bueno, acá igual hace falta. Ya con esto, entonces, los usuarios de Milán que yo quiera que salgan en internet con esa IP pública de Ashburn, de Phoenix o de donde sea, bueno, van a salir en internet por allí. Entonces, tengo una especie de VPN, pero el usuario ni se entera. Estos comandos son los que hacen falta para el ejercicio. Se los voy a pasar ahorita a alguno de los voluntarios que escribió yo. Estos comandos están en versión 7, así que vamos a hacer un filtro. ¿Quiénes de lo que dijeron yo tienen la versión 7? Listo. Voluntario Julio, escribió más rápido que ustedes. Ya te comparto los comandos, Julio. Ahorita hacemos la prueba al terminar. Otros casos de uso. Vean esto. ¿Quiénes de ustedes han trabajado o trabajan con Unify? Con la solución de Wi-Fi de Wiki. Andrés es uno, Edwin. Ok, fíjense algo. Jorge, propio Julio, Ricardo. Ustedes saben que la forma más fácil de adoptar un dispositivo es que esté en el mismo dominio de brocas del controlador, porque aparece como pendiente por adopción. Bueno, miren lo que podemos hacer. Vean el gráfico. Estamos usando la misma VPN con el mismo BCP. La diferencia es que el puerto que vamos a asociar al BCP es el puerto, perdón, el bridge que vamos a asociar al BCP es el LAN. Entonces, y lo vamos a hacer en ambos routers, el de la nube y nuestro router. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trayendo un cable lógico desde este punto hasta este punto. Eso quiere decir que si yo en este MikroTik de la nube tengo un DHCP server que le entrega IP a este servidor donde está el Unified Controller, también le va a entregar IP a los puntos de acceso que estén acá en la LAN y me van a aparecer en el controller como pendiente por adopción. Y los usuarios que se conecten a los SSID de este AP van a salir a internet con la pública que está en la nube. Entonces, fíjense la magia que me permite hacer Proxmox. Eso es parte de los laboratorios que hacemos en el curso, por cierto. ¿Qué ancho de banda te puede dar ese VPN? Bueno, eso es variable, Julio. Podrías tener unos 50 megas, 60 megas de ancho de banda. Es correcto, Andrés. Es un site-to-site con la diferencia que estás trasladando una LAN o estás trasladando un enlace capa 2 transparente de la LAN de un router a la LAN de otro. Nosotros comenzamos hablando en el webinar de las distintas aplicaciones que tiene un ISP. Entonces, miren, si yo decido contratar un bare metal, yo puedo tener mis máquinas virtuales con MicroWiz, el Unified Controller, mi sistema de monitoreo, mi sistema de facturación, etcétera, 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 etcétera. Crear mi VPN y acceder a esas máquinas por enrutamiento, por ejemplo. Y me olvido de tener estos equipos en mi oficina gastando energía. Y tengo toda la seguridad que me da una plataforma en la nube. Y si quiero acceder a estos recursos desde otra red, que no es mi red de oficina, bueno, creo mis reglas de nateo de puertos. Todo eso lo puedo tener fácilmente. Esto se los mencioné, pero aquí se lo quisimos mostrar gráficamente. Yo no estoy obligado a que las máquinas virtuales estén en la LAN del MikroTik.
las puedo tener también acá con IPs públicas directas. Pero bueno, entendiendo el riesgo que eso supone. Es simplemente decirles que su bridge no va a ser el bridge 1, sino el bridge 0, y les configuro una pública. Entonces, si lo quiero hacer, es posible, pero bueno, hay que entender el riesgo. Para despedirnos, antes de hacer la demostración con Julio y que todos vean, nuevamente los invitamos entonces al curso. 3 sesiones, 3 clases de 3 horas cada uno, más asignaciones que se van a hacer fuera de horario de clase. El curso incluye, obviamente, todo el material, asesoría durante todas las semanas. Normalmente son 2 semanas entre las clases y las asignaciones. Entonces, acompañamiento durante esas 2 semanas. Acompañamiento no solo en las asignaciones, sino para que ustedes puedan y sepan qué hacer para contratar un bare metal. De hecho, recomendamos enormemente que contraten un bare metal cada uno para que hagan las prácticas del curso. Nosotros ponemos algunas máquinas virtuales en la nube para que las puedan usar, pero lo mejor realmente para que le saquen provecho al curso es que cada quien contrate su bare metal. Y aquí sí podemos buscar la opción más económica. No importa si es un poquito más lento, si no tiene la mayor disponibilidad, no importa, porque es simplemente para que reciban ese aprendizaje. Y hablamos que hay bare metal que cuestan como $30 mensuales. Creemos que es una inversión bien baja y que vale la pena. También se puede usar interno, Oscar. Si lo tienen, de hecho pueden hasta virtualizar un Prosmo en un mini PC. No es nada descabellado, todo lo contrario. El curso incluye la asignación de un proyecto y un examen. Si aprueban el proyecto y el examen, aprueban el curso y se les entrega el certificado de aprobación. Si no aprueban con la nota mínima que vamos a exigir, el proyecto y el examen, o simplemente no desean entregar el proyecto y el examen porque no tienen tiempo, por el motivo que sea, que espero que no sea el caso, bueno, se les entrega su certificado de participación. En cualquier caso, se van a quedar con el conocimiento, con el video de las clases y toda la documentación. Entonces ya saben, escríbanme a WhatsApp. Por ahí escuché varios mensajes, así que me imagino que están escribiendo para que garanticen el 50% de descuento. De hecho, no hemos promocionado en el curso. Lo vamos a empezar a promocionar a partir de mañana, al costo de $100. Muy bien, entonces vamos a hacer la demostración. ¿Sigue por ahí, Julio? Ok. Te voy a copiar las configuraciones, pero antes de eso tienes que levantar la VPN. Ya yo voy a crear una conexión acá en vivo. Te dejo por acá las configuraciones. Ve copiando eso, Julio, en un bloc de notas, por si acaso hay algún carácter basura. Eso se tiene que ver, Julio, tal cual como lo ves aquí en pantalla, fíjate. Debería estar todo separado. Bueno, es todo aquí arriba. Ok, entonces vamos a crear el cliente VPN. Esto lo voy a hacer en vivo. Esperemos que todo salga bien. A veces las cosas en vivo fallan, pero bueno, no importa. Paso 1. Vamos a crearle un secret a Julio. Y le vamos a entregar la IP pública 213. Esta IP pública, Julio, la voy a colocar acá en el chat. Es la que te vamos a entregar. Ok, entonces vamos a crearte una clave sencilla, Julio, del 1 al 8, asterisco, asterisco. Y el nombre de usuario, Julio, en minúscula. El IPsec, Julio, ve levantando ese cliente L2TP, por favor. Ve al menú PPP, Interface, selecciona L2TP Client. En Dialoud, coloca la pública que te acabo de... Ah, no, mentira. En Dialoud vas a colocar esta pública, la 210. En Dialoud, Julio, vamos a ponerle zoom a esto. Colocas la IP 210,
nombre de usuario Julio, clave del 1 al 8, asterisco, asterisco, y IPsec, la clave es la que coloqué en pantalla. Ah, no se ve ya. Vamos a escribir todo eso acá en el chat, Julio. La pública para conectar tu cliente es esta. El user es Julio en minúscula. El password del 1 al 8, asterisco, asterisco. Y el IPsec, lo que acabo de colocar allí. Ok. Ok. Vamos a esperar que Julio se conecte. Deberías aparecer por acá conectado. Avisen lo que termine el cliente, la configuración del cliente L2TP. Después vienen las otras configuraciones. Ahorita vamos a enfocarnos en que levante la VPN. Dice password errado. El IPsec. Vamos a validar lo que sea ese que te escribí. Ah, no. Es este, Julio. El IPsec es el que acabo de colocar acá en el chat. Perdón. ¿Corregiste el IPsec, Julio? Nombre de usuario Julio, la clave del 1 al 8, asterisco, asterisco. Listo, y levantó. Ok. Entonces, fíjense, ya recibiste la pública, puedes validarlo. Si tú vas a tu cliente L2TP y te vas a la pestaña estatus, ahí te va a aparecer que recibiste la pública 131, 153, 200, 213. Pero si yo le quiero hacer ping a esa pública, no debería responderme. Vamos a ver. Ping 131.153.200.213. No me responde. ¿Por qué no me responde? Porque Julio tiene un proveedor de internet con una ruta por defecto y no tiene nada que ver con esta conexión. Entonces, Julio, ahora te toca cargar estas configuraciones en tu router. Lo primero, crear una tabla en Routing Table con estos comandos. Lo segundo, de hecho, aquí importa son para la demostración, Julio, son los primeros dos, donde le vas a decir que lo que ingrese por la interfaz L2TP se devuelva por ahí. Punto importante, Julio. Aquí yo tengo como nombre de la interfaz L2TP, L2TP out Phoenix 3. Seguramente la tuya no se llama así. Corrige el nombre que tenga tu interfaz L2TP y la colocas acá, por favor. Entonces, importante que agregue, de hecho, este lo voy a borrar. Este no hace falta ahorita. Bueno, lo voy a dejar allí. Pero importante que agregues esto que estoy resaltando y esta ruta. Tienes que validar este nombre. Como se llame tu interfaz L2TP, lo colocas acá. Nos avisas en lo que termines que ya estamos
con el tiempo casi agotado. Miren, de hecho, vamos a hacer una prueba. Obviamente no me voy a poder conectar, pero si yo pongo acá la IP 213, estoy tratando de conectarme al router de Julio. Me va a decir nombre de usuario incorrecto, seguramente. Aquí está, o algo. Pero ya tenemos acceso. Y aquí hay ping. Ya le estoy haciendo ping al router de Julio desde mi oficina. Si se pudiese utilizar, Andrés, si se pudiese utilizar. La configuración es un poquito más compleja, pero se pudiese utilizar. Bueno, entonces con esto damos finalización al webinar. Espero que haya sido de provecho. Les recuerdo lo siguiente. Los servicios que ofrecemos nosotros, más allá de los entrenamientos, bueno, consultoría, trabajamos con todas las marcas que ven en pantalla. Y nuestros datos de contacto, el número que les puse en el chat es mi número personal. Este es el número que utilizamos para manejar, digamos que las solicitudes genéricas. Nuestro correo, Instagram, que es donde normalmente publicamos todos los cursos, webinars y todo lo que hacemos. Y el canal de YouTube, donde va a estar publicado este webinar a partir de mañana. Gracias por estar acá estas casi 2 horas. Y bueno, si hay algún comentario final o alguna pregunta, la podemos responder rápidamente. Julio, desde $50 en adelante aproximadamente. Con una máquina, bueno, con recursos modestos, 16 gigas de RAM, 16 gigas de RAM, más o menos $50. Y de ahí en adelante, dependiendo también de las características del equipo, la generación, hay equipos más potentes, procesadores más nuevos. La página, déjame mostrarle aquí, Phoenixnap. Esta es la página, phoenixnap.com. Ingresan a servers dedicados, y aquí tienes varias familias. Tú escoges con qué deseas trabajar. Le das acá explorar todos los servidores y bueno, les aparece el listado de precios. Depende de la ubicación. Hay unos que están en promoción. Aquí unos $90. Y bueno, hay que buscar. Siempre se consiguen algunas ofertas por allá. El costo del curso para ustedes, siempre y cuando me escriban en este momento a mi número, $50. Para cualquier otro, el costo que puso allí Edwin, $100.
a partir de mañana cuando lo promocionemos. Y las que les recomiendo yo para cuando vayan a hacer el curso, sobre todo por rapidez y porque no tiene ninguna validación para el método de pago, gthost.com. El número Ratzar +58-412-223-9963. Luis Aguilar. Me escribes allí cuál es tu nombre, tu correo y ya te anotamos para garantizarte ese precio. Por cierto, los cupos son limitados. Por más de que sea un curso online, obviamente un grupo muy grande no nos conviene manejarlo porque no, el funcionamiento del curso no es el mismo. Que aprovechen la promoción. Bueno, si no hay más comentarios, gracias a todos, me despido. Bueno, tienen mi contacto. Ayúdenos por favor a difundir el video en YouTube. A partir de mañana debe estar publicado. Y bueno, nada, gracias. Feliz tarde.